¿Qué otro rey puede derrotar la caballería o callar la furia del guerrero montado sobre un humilde asno? ¿Qué otro rey puede romper el dominio de las tinieblas, la tiranía de maldad, con un reinado de gracia y un imperio de paz? ¿Qué otro rey entregaría su vida para la redención de rebeldes, su riqueza para recibir al rechazado? Jesús es ese rey, el Rey de Gloria, Hijo del Dios viviente. No solo un rey más, no solo un profeta más, no solo un maestro más. Él era a quien el mundo estaba esperando, el que nos libraría del cautiverio, el Hijo de David y linaje escogido de Abraham. Él es el destino de la ley mosaica, Yahweh en piel humana. Él es quien establece el reino y el dominio de Dios para sanar al enfermo, recuperar la vista del ciego, liberar al cautivo y proclamar buenas nuevas para los pobres. Este Jesús fue el creador que vino al mundo y es el principio de una nueva creación. Encarnó el pacto, cumplió los mandamientos, revirtió la maldición. Este Jesús es el Cristo de quien Dios habló a la serpiente, el prefigurado a Noé en el diluvio, el prometido a Abraham, el garantizado a Moisés antes de morir, el prometido a David durante su reinado, el revelado a Isaías como siervo sufriente, el profetizado a través de los profetas y el preparado por medio de Juan el Bautista. Él es el Hijo del Padre, Salvador del mundo, sustituto por nuestros pecados, más amoroso, más santo, más majestuoso y temible de lo que podemos imaginar. Él es nuestro Jesús y no existe otro rey tal como Él. Él es nuestro Dios, nuestra gloria, nuestro Salvador victorioso. No hay otro rey como Él. No hay otro rey. Amados hermanos, paz de Cristo, que la gracia de nuestro Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Así como está cada quien en su casa, lo voy a invitar a orar. Señor Jesús, te pedimos que uses esta serie de mensajes, Señor, que hablan acerca de lo que está ocurriendo actualmente, Padre. Te pedimos, Señor Jesús, que resuelvas nuestras dudas, que resuelvas nuestras interrogantes y que por sobre todas las cosas, Señor, aumentes nuestra fe en ti. En el nombre de Jesucristo te pido que uses mi vida, usa mis labios, usa mi boca, Señor. Y usa, Señor, este video hasta donde quiera que llegue, Señor, hasta cualquier persona que lo esté necesitando. Te pedimos que lo bendigas, que hables a su vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo estamos pidiendo y te lo estamos rogando. Te damos gracias por cada hogar, por cada casa que está reunido en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, amigos, les damos la más cordial bienvenida a esta predicación. Durante las próximas 13 semanas, las próximas 3 predicaciones, vamos a estar viendo una serie que se llama Cristo y el coronavirus. A través de estas lecciones, de estas predicaciones, vamos a intentar dar respuestas bíblicas de por qué Jesús permite calamidades o catástrofes o pandemias como lo es en este caso el coronavirus. Vamos a tratar de que Dios resuelva nuestras dudas y aumente nuestra fe. Pedirle al Espíritu Santo que su gracia se manifieste. Y los primeros temas que vamos a ver a continuación, o la primera predicación que vamos a ver, se titula Atrocidad y Juicio. Uno de los aspectos por los cuales Dios permite que ocurra este tipo de catástrofes como el coronavirus es la atrocidad del pecado y el ejecutar juicios específicos contra personas, contra su iglesia, contra naciones, contra gobernantes. Y vamos a ver a la luz de la palabra por qué es tan importante que entendamos esto, que entendamos que Cristo tiene propósitos con la pandemia, tiene propósitos con el coronavirus. Jesús lo está permitiendo, Él en su soberanía está permitiendo que esto ocurra. Pero vamos a ver nuestras bases bíblicas. Vamos a buscar Romanos 8, 20 al 21.
Repito, Romanos 8, 20 al 21. Y también vamos a buscar Primera de Pedro 4, capítulo 4, versículo 17 y 18. Repito, Romanos 8, 20 y 21 y Primera de Pedro 4, 17 al 18. Ahí búsquenlo, es muy aconsejable que usted tenga su Biblia ahí para poder reflexionar en los textos directamente. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 20 al 21. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Romanos 8, 20 al 21 nos revela lo que ocurrió a raíz de la caída, lo que ocurrió cuando el hombre decidió alejarse de Dios, cuando el hombre decide desobedecer a Dios en el Edén, en este específico Adán y Eva. Cuando esto ocurre, nosotros podemos darnos cuenta que el hombre queda sujeto, la creación queda sujeto a las más grandes calamidades y a las más grandes atrocidades que nosotros podamos imaginar. ¿Pero por qué? Todo es por causa del pecado. La pregunta general de todos en el coronavirus es: ¿por qué Cristo está permitiendo esto? ¿Por qué es que Jesús está permitiendo que esto ocurra? ¿Por qué un Dios tan amoroso? La pregunta de todo creyente que no ha leído la Biblia es: ¿por qué un Dios de amor permite que ocurran estas situaciones? Y al menos contestaremos en 6 líneas esta pregunta. Hoy veremos las primeras 2 y es la atrocidad. Jesús permite este tipo de pandemia, en el caso del coronavirus, para darnos cuenta lo grave que es el pecado y lo grave que es vivir lejos de Dios. El pecado en sí significa, la palabra en griego significa errar del blanco, no dar al blanco, o traducido a nuestro lenguaje, porque hay muchos que no les gusta la palabra pecado, es vivir una vida equivocadamente, fallar, no vivir como un humano correcto, porque la palabra de Dios dice que fuimos diseñados para vivir una vida para Dios. Y quiero al menos mostrarte cómo el pecado es un símil o una representación, una dramatización de lo que es el coronavirus. Es decir, si ponemos el coronavirus y el pecado, podemos bien poner en medio de esas dos palabras un símbolo de igual, porque es una representación el uno del otro. El pecado es como un cáncer. Cuando una persona tiene cáncer, normalmente no se da cuenta, puede seguir su vida y sin darse cuenta, no siente dolor, no tiene síntomas, pero de pronto viene la debacle física, empieza a haber un deterioramiento físico y se vienen un montón de problemas. Y así es el pecado es como un cáncer, no lo vemos. ¿Por qué? Porque aparentemente podemos llevar una vida con pecado y buena, es decir, conviviendo con actitudes, acciones que no le agradan a Dios, pero seguir así. Tal lo vemos, por ejemplo, en la vida de los narcotraficantes, que aparentemente llevan una vida abundante, pero llevan una vida llena de maldad, de asesinatos, de drogadicción, de adulterio, etcétera, etcétera. Y cualquier otro ejemplo que yo le pudiera poner, el pecado es como un cáncer, algo que está ahí, que nos está haciendo daño, pero no lo vemos. Y de esta manera, Dios está permitiendo que a través del coronavirus nos demos cuenta cómo es el pecado. Es decir, si nosotros estamos en una vida aparentemente buena y normal, no nos daremos cuenta qué grave es el pecado. Es decir, a veces ni los cristianos tenemos el tiempo al anochecer de meditar un poco en qué fue lo que hicimos mal para Dios, en ver cómo hicimos al lado a Dios en nuestras actitudes, en nuestras palabras y en cualquier otra situación. Y cuando esto ocurre, Dios permite que venga una situación difícil a nuestro cuerpo físico. Alguien puede decir: ¿por qué lo moral repercute en lo físico? Porque el ser humano es una persona integral.
Los humanos somos integrales, estamos integrados en uno solo, y lo moral repercutirá en lo físico y lo físico en lo espiritual. Eso es una fórmula, y cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que el pecado es la razón de toda miseria física. Es decir, si hoy en día, repito, vamos a ver 6 respuestas bíblicas, porque no pretendemos tener la respuesta exacta de Dios, solamente Dios lo sabe, o solamente Dios sabe en qué medida Él está balanceando el por qué Él está enviando este coronavirus. Pero vamos a entender que todo malestar físico es a causa del pecado, que toda miseria física es a causa del pecado. Es una dramatización de lo horrible que es despreciar y menospreciar a Dios. Es decir, que pudiéramos darnos cuenta que así como está hoy en día la situación del coronavirus, así de difícil es la situación de nuestra alma hacia Cristo. Así alejados de Dios estamos, así tan difícil es estar sin Dios para nuestra alma y para nuestro espíritu. Para los hijos de Dios, quiero hacer mucho hincapié en esto. Un hijo de Dios podemos definirlo como el que tiene a Cristo como su valor mayor, como su gran tesoro, que no lo cambia por nada ni por nadie. Ese es un hijo de Dios, porque alguien ha dicho la mentira de que todos somos hijos de Dios, pero la verdad no es esa, es que todos somos creación de Dios, pero a los que le recibieron, a los que lo aceptaron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir quiere decir adoptar a Jesús como lo más importante de nuestra vida. Para los hijos de Dios, este coronavirus no es un juicio. Para los hijos de Dios, este coronavirus es una purificación. Cuando Dios permite que un hijo de Dios atraviese por un problema físico, ¿es para qué? Para que se purifique, para que entienda, para que dé cuenta de lo que está haciendo mal en su vida y de cómo tiene que cambiar y de qué tiene que hacer. Al menos en mi testimonio yo puedo decir que así es. Cuando me ha tocado atravesar por esta situación del coronavirus, Dios ha amonestado mi vida y ha purificado mi vida y me ha ayudado a corregir aspectos de mi vida que no hubiera podido corregir en una etapa normal o una etapa de sanidad. Algo que tenemos que entender es que si Dios está permitiendo el coronavirus, también está usando a Satanás. Es decir, que Dios en su soberanía ejecuta el plan y le dice: Satanás, hasta aquí vas a llegar, esta es tu correa, hasta ahí llegas. Y es lo que está ocurriendo. Vemos vidas, regiones oprimidas por espíritus de enfermedad, específicamente en el coronavirus, que está siendo oprimida la región, pero Dios sabe hasta dónde le va a permitir llegar. Algo importante que tenemos que ver es que esta es la única forma en que la humanidad y su iglesia pueden despertar y ver lo horrible que es despreciar a Dios. Esta es la única forma, no hay otra forma. Si buscamos en las escrituras, nos daremos cuenta que no se puede. La humanidad, el ser humano, somos tercos, somos duros, luchamos con Dios, nos atrevemos a negar a Dios, nos atrevemos a decir que Dios no es verdad, a decir que su palabra no es verdad. Y esta es la única manera en la que Dios puede hacer que despertemos, hacer que nuestra vida vuelva a ver a Jesús y nada más que a Él. Repito, la primera línea por la cual Dios ha permitido el coronavirus, aparentemente en la Biblia, es que nos demos cuenta la atrocidad del pecado, cómo el pecado ha sumido a la humanidad en la mayor desesperación posible, en lo peor que nosotros podamos imaginar, y aún más lo horrible que será ir a una eternidad sin Jesucristo. Así que hoy te repito lo que dice el texto de la palabra de Dios: pues ha llegado el tiempo. Contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Por la situación, por la desobediencia, por el pecado, llegó la atrocidad, llegó la cadena de eventos destructivos a la humanidad, y la única forma de salir de ella se llama Jesucristo. Pero bien,
El segundo punto que vamos a ver es el juicio específico de Dios. Dios está permitiendo el juicio específico a través del coronavirus para pecados personales de una nación, de iglesias, de familias. Dios está permitiendo juicios específicos. Ojo, no todas las personas que se infecten con coronavirus es por un juicio específico de Dios. Es decir, que no todas las personas a las que les vaya a dar el coronavirus quiere decir que Dios dijo, ya te toca, este es un juicio. Vamos a aprender a identificarlo. Lo primero que nosotros vamos a ver es que nosotros debemos de examinar nuestra alma. Es hora de examinar nuestra alma, de saber realmente qué es lo que está mal delante de Dios en nuestras vidas, y solamente así podremos darnos cuenta. Alguien dice, ¿es casualidad que tengamos tiempo en casas, que podamos buscar a Dios? No es casualidad, Dios está permitiendo que esto ocurra para que podamos buscarle, para que podamos llamarle, para que podamos invocar su nombre, para que podamos bendecir su nombre y buscar y decirle al Señor, muéstrame mi error. Primera de Pedro 4, 17 al 18 dice, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Quiero dividir el justo juicio de Dios en dos. El juicio que viene a la iglesia, al pueblo de Cristo, es para purificación. Es para que volvamos a verlo tal y como Él es, para que nos entreguemos a Él, para que lo amemos, para que lo persigamos, para que lo sigamos, para que atesoremos su palabra, para que dejemos el pecado. Esa es la purificación, para que injertemos en nosotros la forma como Él es, como Él ve, como Él ama, como Él abraza. Pero el juicio de Dios para los que no han creído en Jesucristo, para los que no han seguido a Jesucristo, es para un juicio específico. Podemos estar viendo finales trágicos, y de hecho lo hemos visto, personas que por su edad no debieron morir, pero quizás el evangelio se les presentó, quizás el evangelio se les puso en bandeja de plata y decidieron no aceptarlo. ¿Por qué? Porque el justo a duras penas se salva, pero el que no sigue a Dios, cuán terrible es el juicio que le espera. Tenemos que comprender estas dos primeras partes. Son partes duras, son partes que no queremos ver. ¿Por qué? Porque queremos ver al Dios amoroso y misericordioso. Claro que lo es, pero Dios tiene tiempos. Dios sabe qué tiempo es este. Este es un tiempo no para ver a Dios con un sentimentalismo y ser emocionales, sino contemplar el justo juicio de Dios. Ver lo atroz que es el pecado en nosotros. Darnos cuenta de lo que ha producido en nuestras naciones. Darnos cuenta que hay un juicio específico de Dios para cada uno de nosotros. Tenemos que tomar fuerzas en Jesús para poder aprender todo lo que la palabra de Dios nos enseña, todo lo que la palabra de Dios nos está diciendo. El coronavirus, como cualquier otra crisis en la historia, tiene un plan de Dios, y ese plan siempre se cumplirá. Es decir, que Dios es soberano sobre esta crisis del coronavirus. Dios sabe lo que va a hacer y lo que no va a hacer, y Dios sabe en qué momento va a permitir que esto baje los contagios o suban. Pero indiscutiblemente el único propósito seguro es que los hombres y las mujeres y la humanidad nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Ojo, no te estoy diciendo que corras a una religión. Corre a Jesucristo. Corre a los brazos de aquel que puede solucionarlo todo, de aquel que venció a la muerte. Ningún otro Dios, llámese como se llame, llámese Alá, llámese Buda, ningún otro ídolo, llámese la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, la muerte, cualquiera que tú me puedas poner, todos ellos están muertos. El único que resucitó se llama Jesucristo. Por eso Él es el único que tiene propósitos eternos en nuestras vidas. Tienes que entender esa verdad del Evangelio. Este es un propósito, este es un tiempo para que los hombres y las mujeres volvamos a Él.
le entreguemos todo lo que somos, dejemos la atrocidad del pecado y nos demos cuenta lo horrible que es vivir lejos de Jesucristo, lo terrible que será ir a una eternidad sin Él, y darnos cuenta, iglesia, si Dios está permitiendo esto para un juicio de purificación, para que nosotros volvamos a Él con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, para que Él quite de nosotros todo lo que está mal. Te voy a invitar a ver un video y después vamos a orar. Tú, mira tus ojos, míralos, brillantes, coloridos, cada uno único, y yo los creé a cada uno. Yo creé todo, al universo, y a ti. Yo te di tu personalidad. Te hice puro, complejo, y cada día te doy vida. Te amo. Pero algo pasó. Me traicionaste. No confiaste en mí. Pecaste. Te desconectaste de mí. Y aunque sigas vivo, estás muriendo lentamente. Empezaste a buscar otras cosas. Para llenar el vacío. Pero nada funciona. Solo acelera tu muerte y nos separa más y más. ¿Qué estás buscando? No quiero que mueras. Yo te creé, no para que sea destruido, pero para que me conozcas. Entonces me hice como tú, una creación frágil. Fui tentado, pero nunca pequé. Vine para salvarte. Tienes tantos pecados que tienen un precio. Alguien tiene que morir, tú o yo. Entonces tomé todo tu pecado, cambié mi vida por la tuya y morí en lugar de ti, porque te amo. Entonces, me levanté de entre los muertos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy Jesús. No estoy aquí para condenarte. Vine para hacerte vivir otra vez. Confía en mí. Te perdoné y te di vida eterna. Te amo. Y yo hice todo esto para tener una relación contigo. ¿Me seguirías? Mira, hermanos, como pudimos ver, la gravedad del pecado, la atrocidad del pecado nos muestra el por qué estamos así. Dijimos que es un símbolo de igual. El juicio específico de Dios que viene sobre la iglesia es para purificar. Y el juicio que viene sobre la gente que no ha creído, que no ha aceptado a Jesucristo, que no ha venido a la verdad, es para decir
te queda poco tiempo, tienes que correr a Jesús, el tiempo es corto. A veces decimos nos queda mucho tiempo los que son jóvenes, pero la verdad es que la palabra de Dios nos dice que el día aceptable para la salvación es hoy. No puede haber otro día. ¿Por qué? Porque nuestra vida no depende de nosotros, depende únicamente y exclusivamente de Jesucristo. Así como estás, yo te voy a invitar a orar. Señor Jesús, te doy gracias por este mensaje, te doy gracias por estas primeras respuestas a estas preguntas, Señor, de por qué estás permitiendo el coronavirus. Jesús, te pido que bendigas cada oyente, cada hermano, cada amigo, Jesús, que esté escuchando esta palabra, que le reveles en su corazón, Señor, lo horrible que es vivir sin ti y cómo tú estás permitiendo que este coronavirus sea una dramatización de lo que es vivir sin ti, de lo que ha hecho el hombre al alejarse de ti, Jesús, y de lo que le espera en una eternidad sin ti, Señor. Padre, te pedimos que nos des discernimiento de los juicios. Quizás hemos visto morir personas cercanas a nosotros, Señor, y la pregunta que debe venir a nosotros es: ¿qué esperas? ¿Qué esperas para aceptar a Jesús? ¿Qué esperas para venir a Él, para venir a sus brazos, para que Él sane todas tus heridas, para que Él salve tu alma? En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que hagas una obra en cada alma, llama a cada alma, Jesús, glorifícate en nuestras debilidades, Señor, llama a más personas al conocimiento de la verdad, en el nombre de Jesús. Te lo estamos pidiendo, te lo estamos rogando. Aumenta nuestra fe en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia. Aumenta, Señor, nuestras fuerzas espirituales. Te lo estamos pidiendo y te lo estamos rogando, Señor. Haz correr este mensaje, Señor, hasta donde tú quieras que llegue. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén, hermanos. Yo los voy a invitar a que juntamente con esto vamos a compartir un libro que lleva como título El coronavirus y Cristo. Es del pastor John Piper. Vamos a estarlo compartiendo a la par de esta serie de lecciones. Sería muy bueno que usted también leyera ese libro. Todas las predicaciones en sí solo son alertas, solo son mensajes. ¿Para qué? Para que despiertes, para que busques a Dios. Y este es el objetivo de estas predicaciones, que busquemos a Dios, que busquemos en su palabra y que encontremos las respuestas para la vida eterna. Así dice la palabra de Dios, que escudriñemos las Escrituras porque tal parece que ahí está la vida eterna. Nuestro deseo es que Dios les bendiga y seguimos en contacto. Dios los bendiga.